Bendiciones a todos aquellos que tienen la oportunidad de escuchar este mensaje. Hoy aprenderemos a cómo orar antes de estudiar la palabra de Dios. El propósito principal de este tema es magnificar el impacto que puede tener la palabra de Dios en tu ser, a través de un estudio juicioso y cuidadoso dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Antes de darles un ejemplo de cómo debemos orar antes de comenzar el estudio de la palabra de Dios, hablaremos de 5 cosas básicas que no deben faltar en nuestra oración a Dios antes de estudiar su santa palabra. Nuestro problema en las oraciones siempre ha sido que no sabemos qué pedir y cómo pedirle a Dios. La Biblia enseña que no recibimos porque pedimos mal. Lo primero que debemos pedirle a Dios es dirección. Necesitamos la dirección de Dios al estudiar las Escrituras. Porque a menos de que lleves un estudio sistemático de la palabra de Dios, necesitas dirección para encontrar la palabra perfecta que pueda hacerte útil y edificarte en el momento preciso. Debemos pedirle a Dios dirección para que Él pueda llevarte a encontrar en su palabra lo que necesitas, de tal manera que la palabra que recibas pueda caer a tu alma como un bálsamo refrescante. San Juan 16:13 dice que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Lo segundo que debemos pedirle a Dios en oración antes de estudiar la palabra es sabiduría. Necesitamos sabiduría para poder captar el mensaje que Dios quiere hablar a nuestro corazón por medio de su palabra. Santiago 1:5 dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Lo tercero que debemos pedirle a Dios es poder para creer su palabra. Cada vez que escuchemos la voz de Dios a través de su palabra, debemos creerla, debemos aferrarnos a ella, debemos apoderarnos de ella y debemos creer con todo nuestro corazón la palabra que Dios nos está dando en ese preciso momento. Hebreos capítulo 4 versículo 2 habla de la importancia de oír con fe la palabra de Dios. Lo cuarto que debemos pedirle a Dios es la habilidad para memorizar su palabra. Es muy importante memorizar la palabra de Dios, pues con la palabra de Dios en nuestras mentes podemos librar batallas en contra de las dudas que comúnmente llegan para debilitar nuestra fe. El Salmo 1, versículo 1 al 2 nos enseña que debemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Y lo quinto y último que debemos pedirle a Dios en medio de nuestra oración antes de estudiar la palabra de Dios debe ser un gran temor para ponerla por obra. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice que no solamente debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Isaías 66:2 dice: Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Debemos pedirle a Dios dirección, debemos pedirle sabiduría, debemos pedirle poder para creer su palabra, debemos rogarle para tener la habilidad de memorizarla y debemos pedirle el poder para ponerla por obra. Sabiendo esto, deberíamos orar de la siguiente manera: Dios y Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que en este momento que me dispongo a estudiar tu santa palabra, me des la dirección que necesito a través de tu Espíritu Santo, pues Él está con nosotros para guiarnos a toda verdad. Dame sabiduría, oh Dios, para poder captar lo que quieres hablar a mi mente y a mi corazón. Dame el poder para creer en tu palabra y no dudar, que yo pueda, al oír tu voz, aferrarme a ella. Toma mi mente en absoluto para poder recordar siempre tu palabra, que quede arraigada en mi mente de tal manera que pueda recordar palabra tras palabra. Y te ruego, oh Dios, especialmente en el nombre de Jesús, que me permitas obedecerte. Te ruego que cada palabra que tú hables a mí, yo pueda ponerla por obra. No solamente quiero ser un oidor de tu palabra, sino también, oh Dios, un hacedor. Todo esto te lo pido, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.